Enrique VIII es la persona asociada con la primera producción de una Biblia en inglés, pero hizo falta persuadirlo. Enrique hace una proclama en 1530 que dice, en esencia, que puedes traducir la Biblia cuando él lo permitiera y no antes. Uno de los que desobedecieron las órdenes del monarca de múltiples matrimonios fue William Tyndale. En 1536 fue juzgado por herejía, hallado culpable y sentenciado a ser quemado vivo en la hoguera. William Tyndale murió porque posibilitó a las personas leer la Biblia en inglés y aún estaba traduciendo en prisión antes de ser llevado a su ejecución. Y la forma en que lo mataron, como una forma de clemencia, fue estrangulándolo antes de que las llamas lo alcanzaran. Y eso probablemente se debió a algún respeto que le brindaron como un gran estudioso. Traducir la Biblia al inglés era un asunto de vida o muerte. Las personas morían por esa causa. Irónicamente, 3 años después de la muerte de Tyndale, Enrique VIII, ahora el jefe de la Iglesia de Inglaterra, autorizó su propia traducción de la Biblia para ser usada en la nueva iglesia. Finalmente, Enrique VIII decide que no es tan malo tener la Biblia, en especial si él podía controlarla. En 1539, Enrique publica con su imagen en la primera página una Biblia que había sido comisionada por él, llamada la Gran Biblia o la Biblia del Rey. Esta mostraba al rey en lo que consideró el espacio más importante de la página del título, arriba y al centro. Y él está entregando copias de la Biblia traducida a sus estadistas de un lado y a sus clérigos del otro. Definitivamente es un retrato de poder. Y después todos los monarcas querían la suya propia. Medio siglo después, en 1604, el rey Jaime I de Inglaterra reúne a un grupo de 47 estudiosos para que comiencen a trabajar en otra versión de la Biblia al idioma inglés. La versión del rey Jaime. Pero esta también tuvo su cuota de controversia. Como un ejemplo muy famoso del problema que tenemos con la traducción del rey Jaime, probablemente la historia más familiar de los evangelios es la historia de Jesús y la mujer perseguida por adulterio, Juan capítulos 7 y 8. En el Evangelio de Juan hay una historia encantadora. Los escribas y fariseos le llevan a Jesús una mujer que habían atrapado en el acto de cometer adulterio e iban a lapidarla, que era el castigo para el adulterio, y Jesús dice que quien esté libre de pecado arroje la primera piedra. Esta es una hermosa historia sobre Jesús. Está en todas las películas de Hollywood sobre Jesús y originalmente no estaba en el Nuevo Testamento. Fue añadida al Nuevo Testamento por escribas posteriores. Primeros manuscritos del Nuevo Testamento, pero los traductores del rey Jaime no tienen acceso a estos primeros manuscritos. Ellos tradujeron la historia y la pusieron en Juan capítulos 7 y 8, aunque originalmente no estaba allí. Era una historia tradicional que las personas contaban sobre Jesús, pero no estaba en el Evangelio de Juan. Probablemente nunca sucedió. Como muchos en la temprana iglesia temían y predecían, traducir la Biblia al inglés, francés y otras lenguas vernáculas abrió las puertas a muchas más traducciones, revisiones e interpretaciones. Y con esas interpretaciones vinieron nuevas religiones y la promesa de un nuevo mundo en el cual practicarlas. Mientras la Biblia del rey Jaime esparcía la palabra de Dios y el poder de la Iglesia de Inglaterra, también cambiaba el idioma inglés. Muchos no saben que citan a la Biblia todos los días. Hay tanto en ella que se ha colado en un lenguaje cotidiano, que ni siquiera lo reconocemos como bíblico. Frases como "se agotó mi imaginación", "morder el polvo", "por la piel de tus dientes" o "poner tu casa en orden", se derivan de la Biblia del rey Jaime.
La Biblia del Rey Jaime también permitió a los cristianos angloparlantes desarrollar sus propias interpretaciones y separarse en sus propias sectas. Abrió las compuertas para que todos esos grupos diferentes dijeran, bien, no concordamos con lo que ustedes dicen, así que haremos esto, y así es como tenemos todas las denominaciones cristianas actuales. Muchos de estos adoradores independientes, como los puritanos y cuáqueros, intentaron hallar un hogar para sus creencias religiosas en Estados Unidos. El rey Jaime nunca hubiese pensado que las mismas personas que dejaron su país para alejarse de él harían de su Biblia la pieza central de su adoración. Es la gran ironía de la historia estadounidense. En Estados Unidos, los libros eran muy costosos. Si una familia iba a poseer un libro, ese sería la Biblia y sería una Biblia del rey Jaime. Pero igual que el rey Enrique y el rey Jaime insistieron en sus propias traducciones de la Biblia, existía ahora un creciente grupo de personas que estaban determinados a publicar sus propias interpretaciones. Incluso Thomas Jefferson, mientras ejercía como el tercer presidente de los Estados Unidos, decidió en secreto editar su propia versión estadounidense de la Biblia. Thomas Jefferson examinó la Biblia, el Nuevo Testamento, y extrajo de los evangelios todas las cosas que le parecían correctas, que eran ciertas, que Jesús realmente había dicho, y creó su propio Nuevo Testamento. Thomas Jefferson se oponía notoriamente a cualquier cosa en los evangelios que hiciera a Jesús parecer un hacedor de milagros. Prefería que su Jesús fuese un filósofo. Lo llamaba un bocado del evangelio. Aunque para algunos, la versión de la Biblia de Thomas Jefferson pudo haber sido un ejemplo de sacrilegio bíblico, solo la hizo para su propio uso personal. Pero hubo otros como Joseph Smith, de Nueva Inglaterra, quienes no solo alteraron la Biblia, incluso la reescribieron. En 1830, Smith publicó el Libro de Mormón, un texto sagrado que incluía pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Este aseguraba que durante la época de su resurrección, Jesús hizo una aparición en el Nuevo Mundo. Lo que siguió fue una nueva religión llamada mormonismo, que aunque reconoce e incorpora tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en sus enseñanzas, cree que la Biblia judeocristiana está incompleta y es solo parte del mensaje de Dios a la humanidad. El Libro de Mormón es otro reencuentro con narrativas bíblicas que son recontadas en un nuevo escenario. En el caso del Libro de Mormón, ese escenario es Estados Unidos. En un momento particular de su historia, cuando los estadounidenses se expandían al oeste y pensaban estar cumpliendo algún tipo de destino divino. Pero no todas las variadas interpretaciones y traducciones de la Biblia fueron tan benevolentes o benignas como las de Joseph Smith o Thomas Jefferson. Algunas fueron usadas para justificar el fanatismo, la intolerancia y, en el caso de un versículo en el capítulo 9 del Génesis, incluso la esclavitud. Hoy nadie conoce la maldición de Cam. Es un pasaje en el que luego del diluvio, dijo Cam por algo que había hecho, y dice que su hijo será el subordinado de sus dos hermanos. Bien, esto se usó para decir que la raza negra provenía de Cam y así debía estar subordinada a las razas blancas. Si lees el Génesis 9, existe la idea de que Cam era considerado el padre de las naciones africanas. Fue maldecido. Y por eso los africanos tienen la piel negra. Pero de hecho, cuando lees el texto, no fue Cam quien fue maldito, sino que fue su hijo Canaán.